Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Buenas tardes, amigos de Coloquios con Jacqueline Malagón. Este domingo de nuevo estoy con ustedes pensando en todo lo que puedo traerles que pueda ilustrar a las familias, a los profesionales, a todos los que de una u otra manera tienen preocupación por el futuro de nuestro país. Futuro que tenemos que pensarlo, un futuro como nación. Ese futuro como nación tenemos que verlo enmarcado en las nuevas generaciones. En las nuevas generaciones que se forman a la luz de la educación. Entonces, este programa no es exclusivamente de educación, ustedes lo saben porque he traído personas que hemos hablado de otros temas, pero no sé si ustedes lo notarán, a la larga o a la corta, en cada tema que tratamos, de una u otra manera hay un mensaje de educación. Y ese es el propósito del programa de Coloquios con Jacqueline Malagón. Hoy les tengo una persona de la que he hablado en muchas ocasiones con muchas de las personas que hemos traído al programa. Siempre les he mencionado a la doctora Ansel Sheker. Ansel está graduada, tiene un PhD, un doctorado en Administración de la Educación con una concentración en Análisis de Políticas Educativas en la Universidad de Albany y tiene una maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, conocida como Flaxo, en Buenos Aires, Argentina. Su licenciatura la hizo en Educación Inicial en la Universidad Católica de Santo Domingo. Hoy en día, Ansel, que es una maestra, es una profesora universitaria, ha desempeñado diferentes cargos de gestión en el Ministerio de Educación, ha sido directora general de Educación Básica de 2001 a 2004 y desde el 2010 hasta el año 2022 ocupó la posición de directora de Evaluación de la Calidad. Yo recuerdo cuando estaba con las pruebas nacionales, yo estaba defendiendo que no se quitaran las pruebas de octavo grado, como he defendido que no se quiten las de cuarto grado de secundaria, de bachillerato. Y Ansel anunció que se iban a cambiar y la modalidad que se iba a poner, que eran diagnósticas. Yo pensé, pero ¿cómo Ansel va a hacer esto? Pero no es posible, yo creo que se estudia o cuando hay promoción se puede lograr mejores aprendizajes. Y Ansel me llamó a su oficina. Y la verdad es que a mí nunca se me va a olvidar esa reunión con Ansel. Cómo ella me convenció de que la prueba diagnóstica tenía tanto valor como la prueba de promoción. La diferencia entre una diagnóstica y una prueba de promoción, para aquellos que no conocen los intríngulis de educación, es que la prueba de promoción es para pasar de grado. La prueba diagnóstica es para decir cómo está el aprendizaje de los niños y nosotros los tenemos, o Ansel lo organizó de manera que hay no exactamente un ranking, sino categorías que están identificadas con los niveles de desarrollo socioeconómico de los muchachos, según los quintiles, y después los resultados de las pruebas son satisfactorias, o son buenas, o son mejorables, o son no satisfactorias. Entonces hoy les traigo como un plato fuerte a la amiga, a la maestra, a la especialista y a la hoy viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, la doctora Ansel Sheker, nuestra querida Ansel. Buenas tardes, Ansel. Encantada de tenerte aquí. Me da trabajo traerte, porque a ti no te gusta mucho la prensa, pero te agradezco muchísimo que hayas querido venir, porque es que tenemos que hablar de las cuestiones pedagógicas que están en tus manos. La gente quiere saber, porque se dice que no están aprendiendo, que la educación no es de calidad. Es verdad, queremos más calidad y queremos que haya más aprendizaje, pero en inglés hay un refrán que dice "it takes time", y eso significa que toma tiempo. Y la educación es en la vida posiblemente lo que más tiempo toma. Entonces, yo quiero que tú nos hables de lo que tú estás haciendo y de cómo tú ves el futuro a la luz de las estrategias que se están siguiendo y lo que desde el ministerio se está haciendo. Bueno, primero, buenas tardes, una alegría compartir este espacio contigo, aquí Coloquios con Jacqueline Malagón, como ya mencionaste, una gran amiga y
y realmente alguien de quien yo he aprendido mucho. No, así yo que soy la que aprendí de ti. Y muy honrada de estar aquí en esta tarde. Bueno, la educación, creo que todos sabemos, es la clave, ¿no?, para el desarrollo de nuestro país y para el desarrollo de cada persona. Y nosotros tenemos un gran desafío en República Dominicana de mejorar la calidad de la educación, la equidad. Y en ese sentido, pues se han hecho distintos esfuerzos para ir avanzando en algo que, como ya mencionaste, es a largo plazo, es un proceso, pero que tiene que ser un proceso sostenido para realmente poder ver mejores resultados como los que todos aspiramos. En ese sentido, desde el Ministerio de Educación y en la responsabilidad que tiene el área de servicios técnicos y pedagógicos, y sé que luego podemos abundar un poquito más en eso, hemos revisado el currículum. El currículum es determinante porque es lo que define qué se debe enseñar y aprender. Entonces, hemos hecho una adecuación curricular para actualizarlo. Hemos trabajado en un sistema de evaluación que esté más acorde a ese currículum y a las características del estudiantado. También hemos trabajado en dotar de más recursos de aprendizaje, libros de texto, material didáctico, tecnología, para facilitar la labor de enseñanza-aprendizaje. Y también hemos trabajado en lo que es la formación continua de los docentes, sabiendo que uno nunca deja de aprender y siempre hay que mejorar. Y específicamente también tenemos programas particulares con énfasis en los que se han determinado como prioridades del sistema. Por ejemplo, la política nacional de alfabetización en la etapa oportuna, que desarrolla un programa para asegurar el aprendizaje de la lectura y la escritura en los primeros grados. Y ya esa tú la tienes, o ustedes la tienen en todas las escuelas primarias. Sí, porque el año pasado recuerdo que tuve la dicha de entrevistarte y en ese entonces eran unas 1.500 escuelas que estaban. Ya en este año escolar tienes todas las escuelas primarias. Exacto, ya todas están con todas tienen libros. Con el programa, todas tienen libros y todas tienen el programa. Estamos desarrollando el programa Con Base, se llama, y están teniendo la formación y las guías, los docentes, para trabajar en lo que es lectoescritura y matemática en esos primeros grados. Y ahora también este año iniciando un programa para fortalecer las competencias de lectura, matemática y ciencias en el primer ciclo de secundaria, porque también ahí tenemos desafíos, ¿no?, de fortalecer tanto en la primaria como en la secundaria, además de la ampliación del nivel inicial, porque hay que empezar temprano para poder ir desarrollando y creando las oportunidades para los estudiantes. Y esas son, pues, políticas prioritarias, además de poder, hemos identificado áreas donde queremos hacer énfasis para ver el desarrollo educativo también en su contexto social, ¿no? Y por eso énfasis en el trabajo con la educación de medio ambiente, con la educación vial, con el que la escuela esté abierta al desarrollo de deportes, de cultura, en fin, que los jóvenes se sientan atraídos por la escuela y que le vean sentido a lo que aprenden, y de esa manera pues vamos aportando a un desarrollo sostenible. Entonces, son muchos trabajos y programas que yo te oí el otro día en una reunión, no tuve la oportunidad de dirigirme a ti y luego preguntarte, que estabas hablando del tema de los valores, estabas hablando de dos temas que son acuciantes en este momento en la escuela. Uno era el embarazo del adolescente y el otro era el tema de la violencia. El tema de la violencia en el Senado estamos muy preocupados. Las dos comisiones de educación, yo siempre te comento cómo van las cosas en el Senado, en cuanto me refiero a lo que se habla que tiene que ver con el currículo, con los programas. Y la verdad es que estamos muy preocupados con el tema de violencia. Inclusive hay un par de senadores, el presidente de la Comisión de Educación, el senador Julito Fulcar y el senador Félix Bautista, que han decidido emprender un programa conjunto para hacer que se haga una ley que le llaman una ley de cultura de paz. Pero ya tú tienes programas de cultura de paz. O sea que esta ley a ti te va a venir bien, porque va a ser como ampliarte
va a ser como magnificar el alcance de eso, pero ¿hasta dónde llega el tema de la violencia que tenemos hoy en día? Yo sé que tú recibes todos los informes de que si un muchacho pellizca a una muchacha, de inmediato lo reporta, pero ¿cómo tú ves eso? ¿Cómo está creciendo? ¿Está controlado? ¿Está decreciendo? ¿Cómo está el tema? Mira, realmente la escuela es un reflejo de la sociedad y entonces vamos a ver en la escuela lamentablemente episodios de violencia donde vemos estudiantes, a veces entre estudiantes y profesores inclusive, que no hay esas estrategias de comunicación, de resolución de conflictos y se incurre en violencia. Y hemos visto varios episodios de violencia con los estudiantes e inclusive de agresiones fuertes, hemos visto inclusive violencia sexual. Y realmente, aunque son pocos casos, pero como yo siempre digo, uno ya es demasiado. Ya, entonces, es demasiado y lo hace la prensa y lo magnifica. Y además las redes lo multiplican. Y definitivamente es un tema muy importante y tenemos el programa de Cultura de Paz. Ese programa de Cultura de Paz capacita a orientadores, a docentes y a estudiantes justamente en la comunicación, en mediación para resolución de conflictos y también en lo que es la autorregulación, o sea, cómo yo regular mis impulsos para no actuar de una manera violenta, sino regular mis emociones. Son una serie de talleres que se dan con ese objetivo. También es importante señalar que actualizamos las normas de convivencia en los centros educativos para que estén de una manera más clara esas normas. Y a mejora del clima organizacional. Clima escolar que tiene que haber, armónico, y es un trabajo permanente. Tenemos ese programa de Cultura de Paz y también es importante señalar, de hecho hace unas semanas el país estuvo representado en lo que fue el primer Congreso Mundial para la Eliminación de la Violencia contra la Niñez. Y ahí pues cada país se comprometió a trabajar para la eliminación de la violencia contra la niñez y República Dominicana hizo un compromiso importante, fundamentalmente en dos programas específicos, programas de crianza positiva, porque en esto hay que involucrar a la familia, o sea, cómo le damos herramientas a la familia para que también pueda educar desde el diálogo, desde el amor, el respeto, la paz, y pueda entonces apoyar ese proceso formativo de los niños y niñas. Y también ahí planteamos el tema, tú lo mencionabas, de educación sexual integral en valores, lo que es la prevención de los embarazos, la prevención de uniones tempranas, también el darle herramientas a los estudiantes para poder tomar decisiones sabias, para prevenir abusos. Y todo eso es importante, todo eso se combina en este gran tema que tenemos que abordar para lograr realmente una cultura de paz. Y en esto no es solo tarea de la escuela, es tarea de todos. Tarea de todo, incluyendo la familia y la sociedad. Sí. A mí me preocupa mucho y no quiero que el país, la familia que me están escuchando, los mismos maestros que nos están escuchando, se preocupe más allá de lo que voy a decir, que no deja de tener alguna connotación de preocupación o de hasta gravedad, porque yo sé que de la oficina de ANSEL, yo he estado en esas reuniones, han salido instrucciones muy precisas de cómo manejar situaciones para disminuir o evitar. A veces no me gusta usar la palabra evitar porque es difícil evitar las cosas. Lo que uno debe tratar siempre es de disminuirla. Y me refiero, Ansel, cuando estaban hablando de los pleitos entre maestros. O sea, yo vi las estadísticas, las publicó Diario Libre el año pasado y daba a conocer, lo menciono porque salió a la luz pública, si no, no lo mencionara. Pero lo menciono porque yo sé que en esa reunión donde estábamos, tuviste instrucciones muy precisas de cómo debía manejarse eso. Eso se ha reducido del año pasado a este año. Yo no he visto las estadísticas de este año. Sí, bueno, nosotros, claro, este es un año escolar que tiene unos pocos meses de iniciado, pero hemos trabajado también este tema de cómo manejar los conflictos y cómo tener una actitud
de Eso diálogo. Es lo que recuerdo. De diálogo. También el tema, volviendo a los estudiantes, de tolerancia cero cuando estamos hablando de acoso, cuando estamos hablando de ciertas violencias, pero con los adultos, con los docentes, con docentes y directores, que es muy importante realmente el diálogo y el trabajo de las emociones. Nosotros hemos visto, y no es un tema solo de la escuela, de los docentes, lo que se refiere a la salud mental. Después de la pandemia, los temas de salud mental han aumentado. Están en la prensa sí, todos los días. No podemos ignorarlo. Ha habido un aumento de ansiedad, de depresión, de sensación de sobrecarga. Y la tarea docente no es fácil. Entonces hay que trabajarlo, y por eso dentro de orientación en psicología, además de los talleres a los estudiantes, trabajamos con los docentes. Y de hecho se abrió ya el año pasado el CAPEN, que es el Centro de Atención Psicoemocional, que se pensó dirigido a la comunidad educativa, fundamentalmente pensando en los estudiantes, pero hemos atendido más docentes que estudiantes. Y es justamente para darle un apoyo en lo que tiene que ver con la salud mental, lo que tiene que ver con las habilidades socioemocionales a los jóvenes y a los docentes. Y también recordarás que hay un código de ética también que se hizo el año pasado para las relaciones de los estudiantes con los docentes. En fin, que hay varias acciones en marcha para trabajar este tema, pero como digo, es un tema que trasciende la escuela, y por eso digo que es una labor de todos, de la sociedad y de otras, y es que es multisectorial. O sea, un tema de educación, un tema de salud, un tema de los medios, y todos tenemos que aportar en ese sentido. En el tema de la salud mental, a mí me tocó en el Senado conversar o dar unas explicaciones de lo que yo entendía que estaban hablando, un grupo de especialistas, sobre el tema y hablaban de los que estaban ya en una edad avanzada, que estaban en la cárcel, que estaban en hospitales psiquiátricos, que estaban metidos, que sí, en drogas, que estaban metidos, que eran feminicidas, lo que más había. El tema principal eran los feminicidas. Cuando me preguntaron qué yo pensaba, yo les dije, pero miren, es que ustedes están todos concentrados en cómo remediar. Y yo como maestra tengo que pensar en cómo prevenir. Y yo estoy convencida, y sé que tú tienes estudios en esa área, de que en la escuela, a los 4, 5, 6, 7 años, el niño da una señal de que podría ser agresivo, una señal de que es un niño retraído, es una señal de un niño que puede tener una condición, hasta puede ser autista y no se había detonado. ¿Cómo estamos nosotros manejando eso? Eso es la Dirección de Orientación y Psicología, ¿verdad? Con la licenciada Francisca de la Cruz. Sí. Pero estamos formando, la pregunta es, ¿estamos enseñándole a los profesores cómo detectar esas señales? Porque si tú coges al niño y lo encuentras y te das cuenta que ese niño tiene el potencial de desarrollar un problema serio, y todos en la escuela acuerdan que efectivamente el niño está dando unas señales preocupantes y se llama a la familia, siempre hay que llamar a la familia. Esto es más responsabilidad de la familia que de la escuela. Esa es la opinión más generalizada. Y la verdad es que me preocupa porque pienso que quizás no todos los profesores tienen la formación para identificar esos casos y actuar a tiempo. Sí, y eso también se relaciona con la política de inclusión y todo el área de educación especial también, porque ciertamente podemos percibir un niño agresivo, pero probablemente ese niño tal vez lo que tiene es un déficit de atención o una hiperactividad, o está dentro del espectro autista, en fin, tiene algunas condiciones que si no lo sabemos y no tenemos las intervenciones adecuadas, pues no vamos a poder ayudarlo a tener otras estrategias de comunicarse, y eso es importante. Ahí tenemos un gran trabajo que realizar,
pero lo importante es que hemos ya conformado esa mesa desde educación inicial, porque como bien decía, los estudios muestran que en los primeros 5 años, los primeros 7 años, se forman, es una etapa crucial, porque es donde se forman inclusive las sinapsis principales del cerebro. Así es. Y donde se determinan muchísimas conexiones que son las que van a permitir el desarrollo, el aprendizaje, el bienestar. Bueno, dicen que la posibilidad de aprender se determina o nace o se detona en los primeros años de los niños. Así es. Y por eso es que ha habido ya una política hacia la primera infancia de ampliar esa cobertura para que los niños más pequeños entren al sistema educativo. Bueno, ya eso combinado entre INAIPI y Ministerio de Educación, y de hecho ya tuvimos una ampliación importante este año, y la idea es que cada año escolar pueda ampliarse y tener por lo menos los niños de 3 a 5 años incorporados. ¿Qué Y porcentaje esa formación tiene del universo? Bueno, todavía tenemos mucho por delante, porque ya de 3, 4 años lo que tenemos es cerca de un 38%. Claro, ya en los 5 años no, tenemos ya más de un 85%, exacto, 86%. Casi universal. Sí, pero tenemos que ampliar hacia 4, 3 y más pequeños. Y justamente estamos dando en la formación de los docentes de inicial, junto con las mismas educación especial y orientación en psicología, para que puedan detectar, porque una detección temprana a tiempo puede resolver muchísimos problemas posteriores porque se va a intervenir de manera oportuna. Entonces, estamos justamente a través de los centros de atención a la diversidad pudiendo darle herramientas para que puedan detectar y puedan referir y podamos evaluar psicopedagógicamente a los niños de manera de poder tener una intervención adecuada. Todavía sigue siendo un gran desafío en el país. Sí, y a mí me preocupa que estando permanentemente en la prensa, estando permanentemente sobre la mesa, no necesariamente la orientación que en muchos casos se sigue es la que estamos hablando, de la prevención a través de identificar, a través de la señal. Yo le llamo la señal. La señal y la presencia de la familia. Un trabajo que yo hice una vez sobre ese tema, yo decía que una vez ya el docente, el orientador, el psicólogo y el director saben que el niño tiene o va camino de una patología y llaman a la familia tiene que llevar al niño a un centro de salud. Y habíamos hablado de que posiblemente se iban a crear unos 300 centros de salud cercanos a periferias donde había varias escuelas. Y no sé qué pasó con eso. ¿Se llegó a hacer o cómo se está trabajando? Yo sé que se trabaja el tema de salud mental, pero no conozco los detalles. Yo creo que al público le podría interesar. Bueno, como mencioné, nosotros tenemos este centro CAPEM que también tiene una línea de llamada que la gente puede llamar para poder hacer su consulta. Y también en los centros primarios de salud tenemos ahora pues una alianza con Salud Pública, y de hecho estamos iniciando o más bien ampliando y transformando el programa de salud escolar. Claro, ahí primero estamos empezando con un tamizaje, una evaluación de cuestiones más físicas, ¿no? De la vista, el oído, pero que todo incide, porque si un niño no está viendo bien, también reacciona de manera, de distinta manera. Entonces, estamos trabajando en este programa de salud escolar, enlazando la escuela con los centros de salud cercanos, ¿no? Para justamente que pueda haber esa relación, esa interrelación. ¿Centro de salud tipo centro de salud primaria? Sí, centro de salud primaria. Y justamente estamos empezando un piloto, un esfuerzo gradual, ¿no? Para crear los protocolos de manera de asegurar que cuando la escuela detecta y se hace una evaluación y refiere a algún centro, realmente la familia vaya, reciba la atención y se pueda retroalimentar. O sea, entonces estamos fortaleciendo esa conexión entre educación y salud, que es clave. A mí me preocupa y esto es algo que lo he conversado, no solamente en este programa,
Lo he conversado cuando me invitan a programas de televisión o a una conferencia o a un conversatorio, es el tema en el área de salud, el tema del maestro que no está consciente de que muchas veces el problema del no aprendizaje del niño se debe a una condición que no necesariamente el niño puede controlar. Uh-huh. Hay cosas que simplemente no se pueden controlar. Puede tener un tic nervioso y tú no puedes controlar el tic nervioso. Y hay niños en las aulas, como hay maestros, que ojalá todos los maestros fueran así, que te dicen al final de un año escolar, manejando niños de 4º grado, que cuando terminan el año escolar, imaginarás a qué me refiero, y cuando termine el año escolar, le dicen a la familia, este niño va a tener esta característica, va a hacer camino de esta manera, a los 21 años va a tener otra cosa, va a ser un padre de familia de esta naturaleza. Pero tenemos que tener maestros que puedan hacer eso permanentemente. Y me preocupa, yo sé que lo hemos hablado muchísimo, me preocupa el tema de cuando vienen de hogares disruptivos o de hogares donde mamá no es mamá, papá no es papá, pero mamá y papá están juntos y no sé quién es mamá ni sé quién es papá y hay unos niños y no sé quiénes son. Me refiero a los hogares que los hay. El estudio de la conducta cívica nos dio el cuadro de esos hogares. Entonces, ese niño que llega, y generalmente llegan con la cara triste a la escuela, que necesita una atención especial. Cuando hablo con los maestros, yo sé que tú haces muchísimo énfasis en eso, y Francisca de la Cruz también, que es la directora de orientación y psicología, está haciendo énfasis. Estamos todos haciendo énfasis. Y es que el maestro, antes que empezar a enseñarle el contenido de una asignatura, le abra los brazos para que el niño se sienta acogido. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer que todos los maestros se den cuenta que el niño tiene que sentirse querido, tiene que sentirse acogido, tiene que sentirse amado, para entonces poder, wow, qué bien me siento, disfruto del aprendizaje? ¿Cuándo vamos a llegar a eso? ¿Cómo vamos a escoger ese maestro? ¿Cómo lo vamos a formar? La gente dice que el Ministerio de Educación que forma maestro y que no lo forma bien. El Ministerio de Educación no forma maestro. Estoy cansada de decirlo. El Ministerio de Educación no forma maestro. El Ministerio de Educación define el perfil del maestro. Y ese perfil del maestro incluye o está relacionado íntimamente con los contenidos curriculares. Porque hoy en día las universidades preparan para inicial, preparan para primer ciclo primario o segundo ciclo de primaria o primer ciclo de, bueno, no primer y segundo ciclo de secundaria, sino las especialidades en secundaria, biología, física, química, matemáticas, ciencias sociales, que ya tienen un approach, un enfoque diferente. Pero yo a veces me siento como si estuviéramos arando en el desierto, y entonces a veces cuando vamos a una escuela y vemos, por ejemplo, el programa tuyo en el este, he estado contigo, tengo el privilegio de acompañarte en ese programa, digo, wow, tenemos esperanza, porque se ve el compromiso que tiene el maestro. Y mucha gente de la sociedad no se da cuenta de que sí hay muchos maestros buenos. Se cree que todos son malos, y eso no es verdad. Los hay que no son buenos, pero los hay también que son buenísimos. Así es, yo creo que y siempre tenemos que tener esperanza. Y realmente hay muchos maestros comprometidos, dedicados, que dan ese amor y ese afecto que necesitan los niños para su desarrollo y para aprender. Porque es verdad que un niño que recibe violencia, que se siente carente de afecto, va a tener dificultades de aprendizaje y dificultades hasta en su salud. Entonces, por eso es que hay que verlo de una forma integral. Y de ahí, como mencionabas, que ese perfil del docente tiene que abarcar desde competencias profesionales pedagógicas, conocimiento de la disciplina, de lo que va a enseñar, pero también ese componente ético y afectivo y socioafectivo para poder relacionarse con sus estudiantes, relacionarse con las familias y poder lograr
el máximo desarrollo y el talento, ¿no? Ansel, en la formación del profesor, cuando ustedes definen, y digo ustedes porque yo no trabajo esa área, cuando ustedes definen el perfil del docente, ¿cómo ponen ese tema de manera transversal, de manera que tiene un contenido específico de asignatura? ¿Cómo se está manejando hoy en día? Bueno, desde el Ministerio de Educación, y es un trabajo que se hace en conjunto también con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, se define cuál es el perfil del docente que se quiere, tomando en cuenta el currículum que queremos desarrollar, ¿no? y el tipo de ciudadano que queremos formar. Y ese perfil pues se define a grandes rasgos en términos de las competencias que debe tener, de las áreas de los aspectos que se deben abordar, ¿no? Y cómo se debe organizar. Ya luego pues la universidad y el MESID le dan una forma ya más concreta. Entonces con el tema del perfil hay justamente algunos elementos que son transversales y otros específicos. Todo lo que tiene que ver con el tema de procesos éticos, del desarrollar el ser ético y profesional, que tiene que ver con los valores, que tiene que ver justamente también con ese elemento humano, está de modo transversal. También, pero ajustado a las características de la población que se va, de estudiantes del nivel al que se dirige, también están los procesos pedagógicos, ¿no? Todo lo que el docente tiene que saber de pedagogía, de esa didáctica, de enseñar, de los procesos de planificación, de evaluación y estrategias de cómo enseñar para lograr el aprendizaje de los estudiantes. Eso tiene un modo general, pero también tiene su especificidad, ya dependiendo de la disciplina, de si es un profesor para educación inicial, para primaria o de alguna área, matemática, física, lengua española. Ya ahí tiene pues los conocimientos específicos que tiene que conocer, ¿no? Para poder desarrollarlo con los estudiantes. Yo me pregunto, una vez ingresan a la carrera, después que se gradúan de licenciado, pasan los concursos, que no son muchos que lo están pasando, pasan los concursos, entran a la inducción y finalmente ya están en el ministerio, están como profesores de carrera, y la verdad es que yo no me canso de decirle a los profesores en términos generales que tienen que darse cuenta que están en la mejor carrera que ofrece la administración pública. No solamente porque tienen muy buen salario, que es verdad que lo tienen, además están continuamente luchando por mejorarlo, sino porque muchísimas otras condiciones que tiene la carrera docente, empezando porque al final de la carrera, a los 30 años, tú tienes una pensión por el resto de tu vida, y tú tienes seguro médico, y tú tienes regalía pascual, y tú tienes una serie, sigues teniendo acceso a la cooperativa de maestros, que es es un Amazon por lo que compran los maestros con muy buenos precios. Entonces, pensando, yo tengo algunas aprensiones con respecto a los formadores de formadores, y no me refiero a ninguna universidad en específico, válgame Dios. No, yo me refiero a que algunos formadores de formadores no tienen la formación pedagógica o la formación en didáctica, en cómo enseñar, en la teatralidad que hay en un aula donde el actor es el maestro y la audiencia son los niños. Uh-huh. ¿Tú tienes la misma percepción de que muchos profesores, formadores de formadores, no dominan o no tienen esa área y no la pueden transferir a los muchachos? Y entonces cuando los muchachos hacen las pasantías, se encuentran muchas veces, no siempre, se encuentran muchas veces con centros educativos a los que van a hacer la pasantía que no tienen no exhiben las mejores prácticas. ¿Cómo podemos nosotros? Yo sé que el IFODOSU lo ha logrado, tienen unas 125 escuelas
que se han trabajado, que son modelos para hacer las pasantías de los estudiantes de FODOSO, pero no todas las universidades lo tienen. Mira, primero quiero destacar algo que mencionaste al principio. Ser docente es la mejor profesión, no solo por todo lo que ya he mencionado, sino porque para mí es la única que tiene la posibilidad de impactar directamente la vida de otras personas y cambiarle la vida a esos jóvenes. Y la satisfacción, y eso es un gran privilegio que tenemos, esa satisfacción cuando uno lo puede ver, cuando uno puede ver el cambio en un niño, y que eso, como dicen, no tiene precio. Pero además tienes la posibilidad de formarte continuamente. Tenemos la formación inicial que se hace en la universidad. Efectivamente, en los programas actuales establecen que ese estudiante de la carrera docente tiene que hacer unas prácticas pedagógicas. Y es importante que esas prácticas pedagógicas las pueda hacer en un lugar, en una escuela, donde él pueda aprender, donde pueda poner en práctica lo aprendido, donde pueda formarse, sea una instancia de formación más. O sea, que sea como un modelo. Claro. Y justamente el IFODOSO ha hecho ese trabajo de identificar buenos centros educativos, ha tenido esa relación de diálogo con estas escuelas y con los maestros que van a ser como esos modelos, esos ejemplos, y ha podido por eso lograr muy buen resultado. Y yo creo que es un trabajo de acercamiento mayor que hay que hacer entre la universidad y las escuelas para que esas prácticas del docente pues realmente se aprovechen, sean satisfactorias, sean de mutuo beneficio, ¿verdad? Tanto para el estudiante como para el docente, el aula que los recibe. Porque es fundamental y eso lo hemos visto también en la inducción. A veces yo puedo tener la formación teórica, pero en la práctica es muy diferente. Y ahí es donde realmente se sabe cómo uno se desempeña como maestro. Y también de ahí es la importancia de la parte del acompañamiento que hay que dar a lo largo, ¿verdad? de la carrera y durante su trabajo como docente, para que pueda justamente mejorar. Porque es verdad, algunas universidades, algunos profesores, pues, pueden tener esa debilidad de no darle las herramientas tan prácticas al maestro para se están para su labor. trayendo los profesores extranjeros que la 0915 estableció, la normativa 0915 que ha cambiado a la 0123. Sí. Pero yo sé que el IFODOSO tiene 30 o 40 profesores. Vinieron algunos profesores extranjeros bajo esa resolución que había, y que hicieron grandes aportes, pero la verdad es que no fueron muchos. No fueron. Sí, yo tengo esa misma impresión de que no fueron muchos. Yo creo que el más beneficiado fue el IFODOSO. Por supuesto tiene una situación privilegiada porque está en el marco del presupuesto de educación que tanta gente critica y no se da cuenta lo que es manejar el costo de una escuela. Y tú sabes que, porque me has oído a mí peleando con eso, y sé que tú te identificas también con el tema de que en el aula haya más, que pase del 5%, el 5% del 4%, que se llegue al aula. Yo me recuerdo cuando estábamos trabajando la modificación de la ley, que tú me dijiste, Jackie, pero es que estamos más del 5%, porque tú no estás tomando en cuenta los elementos que podrían entenderse como accesorios en el aula, pero no lo son. Y la llamada estaba ahí, y de una vez digo, no, que los uniformes, que el alimento, que los textos, que los zapatos, que el servicio médico que se le da a muchos niños. Sí, pero yo quería ver lo que ya estamos teniendo, que es que los niños en el primer ciclo de primaria, para poder aprender a leer, tenían que tener libros de cuentos. Porque aprender a leer sin libros para leer es lo mismo que no aprender a leer. Y ya yo sé que gracias al esfuerzo que ustedes han hecho y las diligencias que tú misma has hecho, las estrategias que has logrado poner en práctica, las relaciones que has establecido en el plano internacional, han permitido a que hoy digamos, y esto se lo digo a la familia, en primaria, 5.100 escuelas primarias tienen libros de texto. Y si los niños tienen libros de texto, pueden leer para que lean, para aprender. Y eso es un plus que tenemos hoy. Después de 10, 12 años de tener escuela,
sin libro de texto. Y por supuesto, si nos pasamos 10 o 12 años sin tener libro de texto, hoy tenemos que ver que los muchachos en el aula, en las pruebas internacionales o las nacionales y diagnósticas no pueden hacerlo bien. Pero es que no pueden hacerlo bien, no es porque les falte grados intelectuales, ni que no tienen la sabiduría. No. El dominicano es súper sabio. El tema es que si no pueden leer, no pueden entender la pregunta. Y si no entienden la pregunta, no pueden contestarla correctamente. Quizás si se le dijera verbalmente, puede que el niño lo entienda y lo pueda contestar, pero con la debilidad que teníamos, o que todavía estamos trabajando en ello, con la cuestión de la lectura, la verdad es que yo creo que va a cambiar la cosa. Pero ojo, va a cambiar, pero recuerden, un niño entra hoy con 5 años y va a salir con 18, o sea, va a pasar 13 años en la escuela, y si a los 18 quiere ir a la universidad, a esos 13 años vamos a agregarle 4, 5, 6 o 7. Entonces, es a tan largo plazo que vemos el resultado de la política que tú estás haciendo, que tú estás implantando en la escuela primaria, con el esfuerzo que estás realizando para que los niños aprendan a leer y los libros que han llegado. La verdad que en ese sentido estamos avanzando y yo que a veces soy un poco crítica porque quiero que las cosas mejoren. Tengo que reconocer que ha habido mucho avance y me siento esperanzada de que las cosas seguirán mejorando. Déjame hacerte una pregunta que es importante. Todo el mundo habla, Ansel, y yo me acuerdo que tú estábamos en la misma comisión hace 4 o 5 años. Hablan del tema de la enseñanza por competencia. Yo me pregunto, ¿finalmente entrenamos no solamente a los maestros, sino a los técnicos que resultan acompañantes o los coordinadores pedagógicos, que deben ser los principales acompañantes? Los entrenamos en el manejo de cómo se enseña y cómo se evalúa y cómo se maneja un aula cuando estamos hablando de competencia. Sí. Bueno, nuestro currículum que asume el enfoque de competencias. Establece estas competencias fundamentales, de ciclo, específicas. Pero para asumir esos cambios es muy importante la formación continua y el acompañamiento del docente. Nosotros, de hecho, ahora en el verano tuvimos y el verano anterior también, todo un trabajo con el docente para la formación, la capacitación, en la adecuación curricular, y que ellos puedan apropiarse de ese nuevo diseño y cuáles son los elementos para poder planificar tomando en cuenta esas competencias, desarrollar proyectos y cuáles son los elementos para poder evaluar una competencia. Y hemos tenido estos 2 años formando en ese sentido y acompañando, porque es un proceso. O sea, estos cambios no se dan de la noche a la mañana. Cuando hay cambio de paradigma, de enfoque, realmente al docente le cuesta, a todos nos cuesta, y además a veces se dan malinterpretaciones. Hay gente que entonces dice así las competencias y se olvida de que hay contenidos, pero no, hay que trabajar contenidos como mediadores para lograr las competencias, y también ese foco en que el estudiante aplique lo que ha aprendido. Ese foco en aprendizaje es fundamental, porque a veces él puede decir un concepto, pero si no lo ha comprendido, no lo puede aplicar en un contexto determinado, y ese es el énfasis. Entonces se hizo ese trabajo en verano. A través del INAFOCAN también se desarrollan distintos diplomados y cursos para trabajar el tema de competencias. Todavía nos falta, yo asumo ese sentir crítico de que es un proceso complejo y que todavía el docente necesita mayor acompañamiento y formación. Hemos formado a los técnicos primero para que puedan hacerlo, pero también es algo que tenemos que seguir fortaleciendo y que no se logra de manera inmediata. Yo creo que ha habido avances importantes en este último tiempo, pero tuvimos una adecuación curricular bien reciente, que también estamos en un proceso de apropiarnos todavía bien. Y te encuentras con gente que está alrededor tuyo, como esta amiga,
y esta amiga y esta asesora que te dice tengo que ir a una transformación curricular porque la velocidad a la que avanza la ciencia, la tecnología y el mismo daño climático nos está obligando a buscar una manera de hacerle frente a la vida. Es hacerle frente a la vida. Te quiero hacer una pregunta porque usaste una expresión muy buena con respecto a los contenidos para convertirlos en competencia. En Escocia el año pasado hicieron un estudio y la conclusión de ese estudio fue que debía echarse para atrás y en vez de estar enseñando por competencias, volver al aprendizaje en el que tú eres mucho más joven que yo, pero tú aprendiste en ese ámbito de aprendizaje, donde no se hablaba de competencia, se hablaba de contenido, se hablaba de conocimiento. La palabra era conocimiento. Pues bueno, los escoceses el año pasado hicieron un estudio muy riguroso. Todas las estructuras de ciencia para una investigación de esa naturaleza fueron cumplidas y llegaron a la conclusión de que the name of the game, el nombre del juego hoy en día, no debe ser las competencias, debe ser enseñar conocimiento. Y que aprender el conocimiento, tú lo dijiste, te da a ti la competencia. Tú que tienes un doctorado en este tipo de cosas, ¿cómo tú te sientes con respecto a esa posibilidad? ¿Tú crees en eso? Digo crees porque eso no se ha regado por el mundo. Yo sé que varios países nórdicos se hicieron eco, sé que la Universidad de Harvard tuvo un grupo de la Escuela de Educación que salieron apoyando ese tipo de conclusión o de resultado de un estudio. No sé hasta qué punto ha llegado a América Latina, no he tenido la oportunidad de verlo, pero me preocupa porque eso nos va a reenfocar de nuevo en otra cosa. Eso va a pasar, Ansel, como el tema de los dispositivos cuando la pandemia, que el mundo entero se tiró a comprar tabletas, teléfonos, laptops, computadoras, y resulta que hoy en día en la primaria no debe usarse. En la primaria debe usarse. El maestro debe tenerla como una herramienta que entretiene al niño, que despierta la curiosidad del niño, que el niño disfruta el documental, la historia, el cuento, lo que sea que le pueden pasar en una pantalla. Pero ya decimos que el niño no debe tener en primaria, pero nos volvimos locos comprando, y no República Dominicana. Eso fue el mundo entero, el mundo entero. Entonces, si eso cambió, ¿puede cambiar, tú crees? Le pregunto a la profesional de ciencia como tú. ¿Tú crees que haya algún reverso con el tema de competencia versus conocimiento? Sí, mira, y por eso es la importancia de la investigación educativa, para no estar asumiendo modas, porque en educación se crean modas. Y por eso digo la relevancia de investigar y darle su tiempo a cada cosa. Ahora, ¿por qué surge la competencia? También por un agotamiento de un modelo que se entendía muy memorístico y que no le daba ese sentido de utilidad, de practicidad al conocimiento y de criticidad y de, por ende, aplicación para la vida. Entonces, por eso le veo el beneficio al enfoque de competencia, porque desarrolla habilidades pensando en lo que se requiere para la vida, de acuerdo al contexto de cada quien. Pero sin duda, para desarrollar esas competencias hay que dominar conocimientos básicos. Y a veces lo que pasa en educación es que nos vamos a los extremos. Y esto es lo que genera luego estas reacciones. Evidentemente, nosotros hemos tratado de cuidar de que se entienda que el contenido tributa al desarrollo de la competencia, es un mediador para el desarrollo de la competencia, no se elimina, porque yo tengo que tener conocimientos básicos para poder desarrollar una competencia. Y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, porque si no se van a producir estas reacciones de todo o nada. Y no, en educación no es todo o nada, no es todo competencia, todo conocimiento. Nosotros tenemos que ver ese equilibrio y ese proceso. Y sin duda ha habido una reacción con el tema de competencia, porque es verdad, solamente puedes llegar hasta cierto límite
si no tienes unos conocimientos y no tienes unos contenidos que te permiten creativamente seguir desarrollando la competencia, ¿no? Y cómo eso es base o fundacional para esa adquisición y ese desarrollo de competencias. Yo me pregunto, a veces, cuando oigo que hablan del tema, y me refiero a docentes o a familias de cierto nivel educativo, yo me pregunto si realmente entienden lo que significa ser competente, porque la vida exige, de una u otra manera, tenemos que irnos a la vida productiva, porque para comer, para vivir, tenemos que producir. Entonces la escuela te prepara, y cuando hablamos de competencia, yo le digo a los docentes que a veces me dicen que no entienden bien lo que es eso, yo le digo, no, pero es que piense que ser competente significa que puedo hacer algo. ¿Que puedo hacer algo? Tú vas a una fábrica y eres competente en el manejo de una máquina, pues tú tienes una competencia para manejar la máquina. Y eso puede pasar en muchísimas áreas. En educación, tú eres competente en lengua española, pues tú puedes estar enseñando literatura o puedes estar enseñando lenguaje. O sea, el tema de ser competente es, como tú dices, aplicar conocimiento. Es hacer que el conocimiento te permita, me encanta cómo lo has definido, te permita enfrentar la vida, dirigirte a la vida, porque siempre, con esto tenemos que terminar, siempre llego a la conclusión, y tú lo conoces, de que educar es enseñar a vivir mejor. Y si educamos y enseñamos a vivir mejor, tendremos una mejor nación, tendremos mejores familias, tendremos mejores escuelas y tendremos mejor de todo. Así es que ustedes que me oyen, que oyen a una persona del bagaje intelectual de la doctora Ansel Sheker, quédense hasta el domingo que viene con esta idea. Siempre educar es enseñar a vivir mejor. Hasta la próxima. Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón.